Esta declaración la escribió el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el 7 de febrero del 2023, cuyo título: a los calumniadores de entre los geólogos del mundo en sismología. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con todos los que llaman a la adoración de Dios solo, sin que le asocien nada, basándose sobre una clara visión procedente de Dios su Señor, de entre todos los profetas e imanes del libro. Y sean con los creyentes que les siguieron, tanto en las primeras generaciones como en las últimas, y en la alta asamblea hasta el día del juicio final. Y sea con aquellos que invocan y adoran solo y únicamente a Dios sin asociar a nadie en sus adoraciones a Dios su Señor. Estos últimos han sido alejados del infierno para darles entrada al paraíso. Y la vida de este mundo no es sino un disfrute engañoso. A continuación, Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículos del 60 al 65. Oh Dios, mi Señor, te pido mediante la virtud de que no hay más Dios salvo tú, y mediante la virtud de tu misericordia que te has prescrito sobre ti mismo, y mediante la virtud del placer supremo que reside en tu complacencia propia, a que perdones y te apiades de todas las personas muertas en el terremoto de Turquía y Siria, y en todos los países musulmanes, así como a todos los musulmanes y a todos los extraviados de entre la gente en todo el mundo, y a los que siguen estando vivos, y ten piedad y misericordia a los muertos de entre los musulmanes y extraviados de entre los pueblos del mundo. Oh Dios, mi Señor, inspírales a que te pidan tu misericordia que te has prescrito sobre ti mismo, en este mundo y en el más allá. Y tu promesa es verdad, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Oh Dios, mi Señor, doy testimonio de que tú nunca cerraste las puertas de súplica a los siervos que te son fieles en su religión, ni durante sus vidas, ni después de sus muertes. Realmente eres poderoso sobre todas las cosas, de acuerdo con tu promesa eterna en el decreto de tu libro, y precisamente en tus palabras, oh Señor el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 60. Y de acuerdo con tu promesa que es verdad, en tus palabras que son la verdad, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 186. Oh secularistas de entre los musulmanes, no impidáis a los musulmanes volver a Dios para implorarle, debido a vuestra aferración en seguir a las ciencias de la física de una gente atea en Dios el Señor de los mundos, de entre los adoradores de la naturaleza, como el ejemplo de los científicos de la sismología, como los que pretenden saber las causas de los terremotos, los calumniadores,
mentirosos ateos negadores de la existencia de Dios el Señor de los mundos. Mientras que afirman poseer conocimiento sobre las ciencias de los terremotos, entonces que vayan a avisar a las ciudades y pueblos antes de que tengan lugar los terremotos, y aunque sea con 1 minuto de antelación, para llegar a evacuarles de sus casas antes del suceso. Y si es verdad que son veraces al pretender poseer conocimiento sobre las causas de los terremotos, y si no lo hacéis y nunca lo haréis, entonces temed a Dios el Señor de los mundos. Oh comunidad de musulmanes, creed a Dios el Señor de los mundos, en el decreto del Gran Corán, en las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 22, versículos del 1 al 4. Y sepan con certeza que Dios le inspira a la tierra a temblar donde sea que Dios quiera en tierra cercana a vuestras casas o afectarles mediante terremotos marítimos. Así que temed a Dios y adoradle solo a Él, sin asociarle nada, y no invoquen a nadie junto con Él, y que no os dejéis desviar por los farsantes calumniadores sobre el hecho de suplicarle a Dios la salvación con sus dichos. Son zonas sísmicas. De hecho, son unos mentirosos, y debido a esta falsa creencia, Dios les aumentará más de su castigo a la gente que cree en la mentira de zonas sísmicas. Oh, glorificado sea Dios, como si la tierra temblara cada vez que le apetezca, y no cuando tu Señor le ordena, glorificado sea el nombre del Señor. A pesar de que Dios Todopoderoso ha protegido la tierra de los terremotos en la ciencia de la geología física, e hizo que las montañas sean pilares que sostienen la corteza terrestre, para hacerla firme y segura científicamente en las ciencias de la física cósmica. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 15. Pero si Dios quiere alcanzar el mal a un pueblo, no hay manera de evitarlo, por lo que las montañas que sirven en verdad como pilares de la corteza terrestre no les protegerán. Oh siervos de Dios, dejad de creer y decir que los terremotos se deben a zonas sísmicas, para que no seáis de los que se sienten estar a salvo de la conspiración de Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 4 al 7. Juro por Dios, y les vuelvo a jurar por Dios, que nadie siente estar a salvo ante la conspiración de Dios, excepto la gente malvada, los que heredarán la tierra después de la destrucción de su gente, y les quedó muy claro lo que Dios hizo con los negadores que les precedieron, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículos del 96 al 101. Pero los secularistas ateos de entre los geólogos echaron a Dios a sus espaldas, los enemigos de Dios y aquellos que les creyeron, engañando a la gente haciéndoles pensar que esto no es nada más que eventos cósmicos naturales que suceden de vez en cuando, y que no tienen nada que ver con el hecho de alejarse de adorar a Dios solo sin asociarle nada. No, que va, de hecho Dios les es veraz, y los ateos desviantes a los siervos de la adoración de Dios solo sin asociarle nada, os han mentido. Y dijo Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 25. Y Dios Todopoderoso dijo, أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقا منكم بربهم يشركون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículos del 45 al 54. Y quien niega que los devastadores terremotos forman parte del castigo de Dios, entonces este último habrá incurrido en la ira de Dios y se apartó de la vía recta de Dios y negó las palabras de Dios el Altísimo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 25. Entonces, basta ya de creer a los secularistas ateos negadores de la existencia de Dios, o los politeístas asociadores en Dios, o comunidad de musulmanes en especial, y gentes de todo el mundo en general, y una advertencia final para todos los pueblos del mundo. Basta con calumniar y echar a Dios a vuestras espaldas, que luego va a destruir de entre vosotros a quien Él quiera, y después nunca encontrarán para vosotros fuera de Dios ningún protector o auxiliador. ¿O es que desconocéis la creencia de los ateos sobre la existencia de Dios? Los adoradores de los cielos y la tierra fuera de Dios, de entre los que adoran la naturaleza, por eso llaman al castigo de Dios, la ira de la naturaleza, en lugar de admitir que es a causa de la ira de Dios sobre ellos, y dicen, debido a la ira de la naturaleza, o los desastres naturales. Y dijeron los que no hacen uso de razón de entre la gente común después de ellos, son desastres naturales. Como si Dios no existiera,
Glorificado sea Él, y exaltado está muy por encima de lo que le asocian. Como si Dios no tuviera el control sobre el reino de los cielos y la tierra, y como si fueran ellos los creados de sí mismos, o como si fueran creados de la nada, mientras que los creó Él. Gloria a Dios, y exaltado sea su nombre. De ser así, pues que vayan a responder a las preguntas científicas de Dios, de que a cada acto o cosa hecha hay detrás un autor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículos del 35 al 47. Y digo, ¿acaso el sismólogo Charles Francis Richter, el inventor del sismómetro que mide las ondas sísmicas después de su ocurrencia, acaso les benefició en algo? Puesto que fue incapaz de traerles un conocimiento que les permite detectar a los terremotos antes de su ocurrencia, para huir de vuestros hogares antes de que ocurran los terremotos. Asimismo, no podrán todos los geólogos sismólogos informarles con antelación de la ocurrencia de los terremotos, por mucho conocimiento que tengan, hasta que sepan lo que trama Dios en sí. Gloria a Él, puesto que la noticia en el decreto del Gran Corán es que si la tierra es sacudida por un terremoto, entonces Dios tu Señor le habrá inspirado temblar. ¿Acaso son capaces de saber lo que trama Dios en sí mismo? Glorificado sea su nombre, para que les sea posible determinar los momentos exactos en los que tendrán lugar los terremotos. A pesar de que estáis en un año lleno de muchos terremotos, como nunca antes, debido al acercamiento del planeta Sácar. Y ya veremos si la tierra tiembla cuando quiere, o en cambio es tu Señor quien le inspira temblar. Así como llegaréis a saber, oh ateos del mundo, que les somos veraces, y que sea acerca de Dios lo que vosotros no sabéis, y sepan con certeza que lo que está pasando ahora con las catástrofes climáticas, ya sean las que os afligen desde arriba por aire, celestiales procedentes de la atmósfera celeste, o por medio del mar, o por debajo de sus pies, agrietamientos terrestres, o terremotos o volcanes de grietas, entre otros calibres del castigo cósmico de Dios, o mediante los soldados más pequeños de Dios coronavirus, que están todos bajo el control de Dios, según lo que Él les manda. Y luego hacen lo que Dios les manda. Gloria a Dios el Grande, en cuyas manos están las riendas de los cielos y la tierra, quien tiene el control del reino de toda la creación. Realmente es poderoso sobre todas las cosas. Oh gentes del mundo, que vuestras ciencias físicas os hicieron seculares y ateos en Dios el Señor de los mundos. Entonces, en vez de contemplar en la grandeza de Dios, que estableció las leyes físicas de la naturaleza, para valorar a Dios debidamente según su verdadero valor, si en verdad fueran de los que razonan, pero desgraciadamente, en lugar de eso, habéis echado a Dios a vuestras espaldas. Y ya veremos si el poder de Dios está por encima de las leyes que Dios mismo estableció en la física de la naturaleza. Juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios, que no colocó las montañas como pilares naturales de la corteza terrestre, de una manera geométrica precisa, sino para evitar que las placas de la corteza terrestre vayasen a sufrir terremotos, para que no vayase a temblar teniéndoles a vosotros encima.
De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم. Verdad es la palabra del Señor. Sagrado Corán, capítulo 15, versículos del 15 al 18. Pero esto no significa que los pilares naturales de la corteza terrestre os vayan a proteger del castigo de Dios. Y si Dios quiere afligir con un mal a un cierto pueblo, ciertamente no hay manera de evitar el mandato de Dios. Glorificado sea su nombre. Y sepan que Dios realmente es poderoso sobre todas las cosas. Y sepan con certeza que el planeta Sácar, que actualmente está oscurecido por un fuego infernal negro, como las noches oscuras, eso actualmente y que cambia sus colores, se ha acercado al planeta Tierra y que ahora está al sur del planeta Tierra y está a punto de emerger amaneciendo sobre la misma desde el horizonte sur del planeta Tierra. Y con extrema precisión, y que luego al emerger sobre la Tierra eclipsará todo el horizonte sur de la Tierra, desde el extremo sureste hasta el extremo suroeste, y sepan con certeza que las guerras de Dios mediante tierra, mar y aire de este año vuestro del 2023, de hecho, no hay puntos de comparación entre este año y las calamidades de la guerra de Dios que tuvieron lugar en el pasado año del 2022. Y sepan con certeza que el COVID es una sólida y firme estratagema de Dios, cuyo castigo es muy severo, que ahora mismo está afligiendo a China durante un cierto periodo de tiempo y que luego esparcirá al resto del mundo. Y sepan con certeza que el número de las muertes serán de 500 millones de cada billón, incluido Xi Jinping, el presidente de la República Popular de la China. Y sepan con certeza que cambió su estratagema de una manera más terrible y más amarga, y que realmente os va a reducir y que vosotros no le reducirán en nada. Y eso hasta que se vayan a desesperar los dueños de las empresas farmacéuticas que les proporcionan vacunas, aquellos que os demoraron en volver a Dios y suplicarle por vuestra salvación. Y sepan con certeza que la declaración que les habíamos escrito en la fecha del 19 de mayo del 2020, correspondiente al 26 de Ramadán de 1441, contiene una cura para el COVID que aflige los corazones que están en los pechos. Y por debajo viene el siguiente enlace. Oh comunidad del pueblo chino, temed a Dios el Señor de los mundos y adorarle solo sin que le asocien nada, dado que vuestra adoración a los demonios satánicos en el templo del cielo en Pekín y en otros lugares no les beneficiarán en nada, ya que ambos les son enemigos dañinos, y en verdad os han extraviado y mucho los demonios satánicos de entre los genios que os montan escenas teatrales. Un espíritu juega el papel de vuestro protector y el otro el papel del villano a la vez, y que en verdad todos ellos son vuestros enemigos. Y eso no es solo más que una conspiración montada de parte de ellos en el templo del cielo en Pekín y en otros lugares, para impedirles adorar a Dios solo sin que le vayan a asociar nada, por lo que ambos les son enemigos, el héroe y el villano. De hecho, ambos son en verdad demonios satánicos, para impedirles volver a Dios y creer en la existencia de Dios, glorificado sea su nombre. Así que invocadles con el fin de alejar sobre vosotros el castigo de Dios mediante el COVID XXL, si en verdad son veraces. De hecho, nunca podrán auxiliaros ni podrán auxiliarse a sí mismos. Y han sido muchas las veces que aconsejé tanto al pueblo de la China, así como a todos los pueblos árabes y extranjeros, a que huyeran de Dios hacia Él. No hay refugio ni salvación de Dios excepto el hecho de huir de Dios hacia Él, mediante la imploración y la súplica que les habíamos escrito desde el año 2020, bajo el título La declaración decisiva y seria sobre la verdad acerca del coronavirus, cuyo enlace viene dado abajo.
Oh gentes de todo el mundo, les informamos de cómo pueden saber si la calamidad del COVID-XXL, la firme y sólida estratagema de Dios, les llegó a invadir. Inevitablemente lo vais a notar viendo hacimientos y desbordes en los cementerios. Entonces, esa es la prueba de la llegada del COVID-XXL, la firme y sólida estratagema de Dios. Oh naciones del mundo, quien quiera comprender la noticia, debe reflexionar la serie de declaraciones acerca del secreto del coronavirus, que la encontrarán en la parte superior de la portada principal de la página web del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y cuyo enlace viene dado aquí abajo. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Y han sido muchas las veces que les he informado, les he recordado y les he advertido de las calamidades de las guerras de Dios cósmica y coronial. Y en verdad, han sido muchas las veces que les avisé, les advertí y les decreté a los mundos, con la verdad, de que aquel que está detrás de las catástrofes generadas por las guerras de Dios climática y cósmica, es el mismo que está detrás de las catástrofes generadas por la guerra mundial de Dios coroniana. Ese es Dios mi Señor y vuestro Señor, así que invoquen a Dios solo sin que le vayáis a asociar nada, y sepan con certeza que no hay escapatoria ni refugio de Dios, excepto el hecho de huir a Dios, suplicándole, implorándole y siéndole fieles en vuestra religión. Así que teman el mal de Dios mediante su complacencia y eviten su desobediencia. Y si tenéis dioses fuera de Dios, que os vayan a beneficiar en lugar de Dios. Entonces invocadles si sois veraces, y sin duda sabrán que todo el poder pertenece a Dios, así como la gloria pertenece completamente a Dios. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el Califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.